Bien, vamos a una entrevista a esta hora. Este año la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, se prepara para nuevos desafíos, entre ellos buscar un nuevo presidente, esto luego de la renuncia de Bernabé Santelices. Además, está la posibilidad de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar sobre este y otros temas. Nos acompaña para eso Cristian Nicolai, él es director ejecutivo de CONICIT. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla, y buenos días a todos los televidentes que nos ven. Hablábamos ahí de la posibilidad de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. La verdad es que este ha sido un compromiso, se le ha puesto fecha ya. ¿Qué tan relevante es esto para superar los problemas que ha enfrentado CONICIT y que han quedado en evidencia, por ejemplo, con la renuncia a la presidencia de Bernabé Santelices, quien tuvo declaraciones bien fuertes, habló de una ignorancia de la clase política respecto de la ciencia, de una falta de importancia, que al final a nadie le importa mucho? ¿Se resuelven todos esos problemas con un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Si uno lo mira como una institución más del Estado, no. Obviamente no se resuelven con la creación solamente de instituciones. Hay que hacer política de ciencia y tecnología. Esta política tiene que tener un sentido en pos del desarrollo, pero también permitir la creación de conocimiento por la pura curiosidad y por otras razones más. Entonces, lo que hay que hacer es más bien eso, o sea, considerar que el Ministerio es parte de una definición de política de ciencia y tecnología para el desarrollo, pasando por la innovación y el emprendimiento, que posiblemente estén ubicados más bien en el lado cercano a las empresas, más que el lado de los investigadores de ciencia y tecnología. Ahora, uno se pregunta, y mucha gente me imagino, si esto pasa por un tema de gestión, si esto pasa por un tema de recursos, y si efectivamente, a lo mejor, a la clase política, a los gobernantes de turno, este tema no les ha interesado lo suficiente, porque aquí finalmente Chile se juega su capacidad de desarrollo, el salto hacia el desarrollo. Tienes razón en la parte del desarrollo, ¿ya? Hay en el ambiente político gente que está interesada en los temas, pero evidentemente nosotros tenemos materias que son indesmentibles. El 0,38% del PIB, de un PIB pequeño como es el PIB nuestro, es muy poco recurso para la ciencia, la tecnología, la transferencia tecnológica y la innovación. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa dirección. Los países OCDE, con los cuales siempre nos comparamos, están alrededor del 2%, y hay países que están en el 4% y no han sostenido un tiempo para desarrollarse. Siempre se ponen los casos de Corea y Finlandia. Después nosotros tenemos, mirado desde otra métrica, poquito menos de un investigador cada 1000 personas activas económicamente. Ya, países como Finlandia tienen 17, pero Finlandia es un caso singular. Pero deberíamos aspirar a llegar a alguna cifra entre 7 y 10. Y eso significa llegar a una cantidad de investigadores que nos hemos planteado al 2030 de cercana a los 35.000, 40.000 investigadores. Pero para que esto funcione, por eso te decía los ministerios, tienes que ponerle recursos para que puedan investigar, instalaciones, laboratorios, equipamientos, y además darle un sentido, que es lo otro que se plantea en el informe presidencial, que es que a esa misma fecha un 30% de lo que el Estado destina a investigación y desarrollo a través de las universidades y centros tenga una priorización de acuerdo a las necesidades del país. ¿Cómo está hoy día funcionando CONICIT? Después de lo que hemos visto, de lo que han alertado desde la comunidad científica, con un año 2015 donde se movilizaron intensamente, y uno presume que eso fue lo que ha ido dando resultados, por ejemplo con este anuncio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hace rato además se venía anunciando, incluso desde el gobierno anterior. ¿Cómo están funcionando hoy día, pensando en que están con la presidencia vacante, pero usted es el director ejecutivo de esta instancia? Sí. O algo, a ver si me explica como la estructura, porque hay mucho desconocimiento también de cómo funciona CONICIT hoy. Sí, varias cosas respecto a lo que dijiste. Primero, posiblemente yo no estaría sentado contigo hablando de ciencia y tecnología si no hubiese habido científicos planteando el tema, si no hubiese habido toda la ebullición que hubo el año pasado. Entonces, desde ese punto de vista tenemos una oportunidad. Usted lo destaca, este movimiento y la capacidad de... No me voy a poner del lado del movimiento, pero obviamente crea un ambiente en el cual podemos discutir estos temas. Y lo importante es eso, pasar a esta segunda etapa más bien propositiva. Y en ese sentido había una promesa de esto del Ministerio, y la presidenta el día 19 lo anuncia, ¿no es cierto?, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología con plazos bien concretos. Nosotros en el primer semestre tenemos que terminar el proyecto de ley de modo de ingresarlo al trámite parlamentario. Pero al mismo tiempo hay un par de cosas más que se dicen, que es, por ejemplo, preparar a CONICIT para estos nuevos desafíos. Voy a explicar por qué. El tema de la información, que no tenemos de información científica, que es lo que están haciendo los científicos cuando tenemos. Respecto del CONICIT, había un decreto del año 74 que concentraba todo en las manos del presidente.
era presidente, era consejo y era secretario ejecutivo, que así se llamaba. Cuando se deroga este decreto y se vuelve a una situación de un gobierno que tiene una instancia colegiada, que es el consejo, y un presidente y un director ejecutivo, cambia radicalmente eso. Antes era muy dramático si el presidente no estaba. Hoy día es importante que el presidente no esté, pero no tiene el mismo dramatismo ni el mismo impacto. Ya, pero eso quiere decir entonces que en el día a día de CONICYT no se ha visto mermada la actividad, el financiamiento de los proyectos, tantas cosas que hace CONICYT a raíz de no tener hoy día un presidente en la instancia, un presidente en este caso del Consejo. El financiamiento, entendámoslo, depende del trámite de la ley de presupuesto. Y efectivamente nosotros logramos un 3,5% de incremento del presupuesto, básicamente porque abrimos una línea nueva para minería. Habríamos querido bastante más que eso, esa fue la propuesta que nosotros hicimos, pero hay que entenderla, la discusión de la ley de presupuesto no se logró ese resultado. Respecto al funcionamiento del día a día, nosotros lo que estamos enfrentando son 67 concursos al año. Nosotros tenemos más o menos un universo de unos 11.000 investigadores y 8.000 becarios que atendemos actualmente, considerando los nuevos Mael Stock. Tenemos problemas y en eso también hemos estado solucionándolo. O sea, uno no puede decir no habían problemas aquí, porque esta es una institución que creció. El presupuesto entre el 2010 y el 2015 más o menos se duplicó, pero la institución como tal, ¿no es cierto?, no se fue adaptando y no creció para esta situación. Y por lo tanto tenemos problemas con los sistemas de información, tenemos problemas de procesos que hay que perfeccionar, y en eso hemos estado trabajando. Además de algunas cuestiones adicionales que tienen que ver con normativa. Nosotros cambiamos el decreto 335, que es el que rige las becas nacionales, por ejemplo, para ampliar los plazos en que la persona puede obtener el grado. Teníamos una norma muy estricta que creó una situación con las personas que se han llamado inhabilitados. Sí. Son cerca de 2.000, entiendo. Una cifra entre 2.000 y 3.000, ¿no es cierto? Que es súper importante, porque esa gente no puede recibir subvenciones del Estado mientras no solucione sus temas pendientes. Y para eso tramitamos una ley que se mandó con despacho inmediato, suma urgencia, ¿no es cierto?, salió ahora. En enero. Y durante este año, hasta el 31 de diciembre, hay plazo para que la gente solucione sus problemas. Ahora, me gustaría entender, y para que la gente que nos ve también lo entienda más, ¿cuál es el conflicto que se dio en este caso? Porque aquí hay dos situaciones que son diferentes. Hay personas que han optado una beca y que se han comprometido una serie de compromisos, digamos, de cumplir a la vuelta con ciertas cosas, de entregar el grado en determinado momento, de completar los estudios, etcétera. Y hay personas que no han completado los estudios y están en una situación muy compleja, porque ahí efectivamente incluso desde Contraloría se ha dicho estas personas deben pagar, porque si no son platas que se dejan de recuperar, y son platas que al final son súper importantes para el CONICYT y también para el Estado, digamos. Y por otro lado tenemos estas otras personas que han tenido el rigor de una ley a lo mejor demasiado exigente, donde sí son personas que han completado sus estudios pero que se han demorado en entregar el grado académico y que han quedado entonces inhabilitados de recibir fondos públicos. Esa es la situación que usted dice se zanja con lo que se aprobó en enero. Exactamente, la distinción básica es esa. El que cumplió, nosotros le estamos ayudando a solucionar sus problemas. Al que no cumplió, evidentemente no le podemos por gracia decir que mire, sabe que vamos a mirar para el lado, no. Pero las personas inhabilitadas se atrasaron. A ver, es que hay distintas razones. ¿Ya? Hay gente que tuvo problemas de salud. Ya. Hay gente que hizo todo el esfuerzo y la universidad o la instancia académica se demora en entregar la certificación. Y hay otras personas que se demoraron un poco más que los plazos que se estimaron, porque posiblemente fueron muy estrictos. ¿Ya? O sea, si uno mira, hace un análisis estadístico, el promedio de los estudiantes estaba demorándose un poquito más que lo que estaba establecido en la normativa. Entonces nos quedaban afuera. Y por eso es que ampliamos los plazos. Pero en el decreto este que le decía yo, por ejemplo, introdujimos cosas nuevas. La gente no lo sabe posiblemente, pero cuando uno entra en la carrera académica para la ciencia, en un doctorado, a los 2 años tiene que dar un examen de calificación. Y si ese examen, el advisor, el tutor, el consejo que haya, le dice, sabe, usted es muy bueno, pero no va por una carrera científica, ese señor no puede seguir. Y nosotros a ese señor antes lo liquidábamos, le cortábamos. Hoy día le estamos diciendo, si no es porque usted no cumplió, bueno, puede seguir adelante, ¿ya? Puede obtener subvenciones. Estamos también en el caso del pre y el postnatal, introduciendo plazos de suspensión, ¿ya? Más acordes con la realidad, de modo claro, porque si no ahí se alargaban los plazos y se quedaban fuera de la posibilidad. Claro, se va poniendo los dineros de la beca cuando efectivamente no puede seguir estudiando. Lo mismo en caso de enfermedad, etcétera.
Entonces, todo eso se ha ido afinando. Esto se ha ido subsanando, lo que es una muy buena noticia, porque este grupo, incluso de una manera bien informal, había viralizado, había a través de las redes sociales mostrado su situación, había preocupación para que esto se solucionara y afortunadamente se solucionó. Mira, eso es importante también, porque nosotros trabajamos con ese grupo, con ANIP y con La Fecha. Trabajamos con los dos para ver de qué manera solucionábamos, más la comunidad científica por el tema de los plazos, lo hicimos con ellos. No, y eso es súper bueno, porque el trabajo conjunto ha llegado a una solución que beneficia a todos, porque esto también significa tener más investigadores en nuestro país. Por supuesto. Que esa gente no quede con su carrera truncada o dificultada. ¿Cuáles son los desafíos que vienen este año para CONICYT? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, encontrar un nuevo presidente? A ver, el tema del presidente, para ponerlo bien claro, es una prerrogativa de la presidencia de la República. En este caso, la presidenta Bachelet tiene que nombrar una persona, ¿no es cierto? Se ha estado analizando y en el momento en que esté clara la decisión se comunicará posiblemente. Por lo tanto, desde ese punto de vista no es un trabajo de CONICYT hacerlo, ¿ya? Nosotros, ¿cuáles son los desafíos? Contribuir a la discusión del futuro ministerio, seguir con el proceso de regularización, modernización de CONICYT, prepararnos para ya en abril, porque este proceso es así, en el exploratorio de la ley de presupuesto el próximo año, ir trabajando los temas que sean más importantes, implementar la manera en que vamos a llevar adelante el uso de estos fondos que están dedicados a minería, ¿ya? Poder dar apoyo y trabajar en lo que son los nuevos centros que han ido apareciendo en el tiempo. Nosotros el año pasado hicimos un concurso en que tenemos un nuevo centro para el tema del envejecimiento, estamos dándole importancia a la investigación en áreas antártica y subantártica, ¿no es cierto? Estamos participando en la Comisión de Desastres Naturales y por lo tanto vamos a trabajar, además de lo anterior, en la política de centros de investigación y en la priorización de ciertas áreas y cómo eso lo bajamos a proyectos efectivos. Ahora, para la mirada de futuro de CONICYT, bueno, esperando el impacto que vaya a tener esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay palabras de Bernabé Santelices cuando dejó la presidencia que quedaron como resonando. Él decía, se requiere un presidente que tenga más contacto político, que pueda ser capaz de levantar el teléfono, de llamar en este caso a la ministra de Educación, de quien depende el CONICYT, que ahí también hay otro tema, porque muchos han reconocido que depender del Ministerio de Educación es algo complejo, cuando históricamente es uno de los ministerios con la agenda más cargada, y para qué decir en este gobierno con la reforma a la educación. ¿Usted le encuentra razón, comparte esas declaraciones de Bernabé Santelices? ¿Falta aquí una mirada más política, estratégica, por decirlo así, de CONICYT? A ver, yo comparto muchas de las cosas que piensa y que ha dicho Bernabé. A lo mejor no comparto la forma en que las ha expresado, ¿no es cierto? Pero durante los 2 meses trabajamos muy bien. Entonces, lo primero que me gustaría precisar es que Bernabé no renunció porque se hubiera aburrido, se hubiera cansado, sino que él cuando asumió, ya, fue una petición que se le hace desde el ministerio, él dice: yo voy a estar por 2 meses. Sí. ¿Ya? Y se cumplieron los 2 meses. Entonces no es que haya habido una nueva crisis sí, pero él sale haciendo críticas duras. Por eso te digo, lo que pasa es que en esos 2 meses hay un proceso mutuo de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que él plantea más bien es lo siguiente: aquí hay que hacer un trabajo, ¿ya?, para que la discusión de la ciencia y tecnología se instale en la sociedad en general, para que haya valoración de esta actividad y de esa manera los liderazgos en el sector privado, en el sector público, ¿no es cierto?, puedan contribuir a una política más efectiva, que tenga más recursos, ¿no es cierto?, en que podamos ponernos de acuerdo dónde vamos a poner los recursos, si es que vamos a decir que hay que poner alguna parte o no. A eso es lo que se refiere Bernabé cuando dice esto de los contactos. Por ponerte solamente un ejemplo, o sea, en la tramitación de la ley, ¿no es cierto?, uno hace actividad prelegislativa, es la palabra que se usa hoy, ¿no es cierto?, y tiene que convencer, y tiene que hablar con los parlamentarios y explicarle. Entonces, esa es parte de una actividad que no es la actividad común de un científico, y es absolutamente desconocida, y es natural, normal, legítimo que sea así. ¿Ya? Entonces es un proceso de aprendizaje en que efectivamente hay que tener estas capacidades, ¿no es cierto? Y para eso la institucionalidad es súper importante. Y ahí vuelvo al tema del ministerio, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un ministro, ese ministro está en el mismo consejo de gabinete, está en la misma discusión que el resto de los ministros. Sí, pues y ahí se genera todo este impulso, ¿no?, que se requiere también con una autoridad que tenga las atribuciones y la facultad de decir: oye, veamos esto, instalemos esto, de ir poniendo los temas sobre la mesa. Ojalá que se vengan tiempos buenos para CONICYT, ojalá que sea un aporte para la institucionalidad de este nuevo ministerio. Muchísimas gracias, Cristian, por esta entrevista. No, gracias a usted. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Vamos a ir a una pausa muy cortita, vamos a estar de vuelta de inmediato con más noticias aquí en Canal 24 Horas.